Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que sé que a muchos de ustedes les interesa: las románticas vidas amorosas de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desentrañar esas respuestas un tanto esquivas y misteriosas que suelen dar cuando se les pregunta sobre su relación. Si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta el chisme jugoso y bien fundamentado, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale al botón de suscripción y activa la campanita. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza no solo en Turquía sino a nivel internacional. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. Y como suele ocurrir en estos casos, los fans comenzaron a preguntarse si esa chispa que veíamos en la televisión se había trasladado a la vida real. Y vaya si se ha preguntado. A lo largo de los años hemos sido testigos de innumerables titulares, especulaciones y sobre todo, de esas entrevistas donde invariablemente se les pone bajo el microscopio para hablar de su relación. Pero lo que más llama la atención, y lo que nos trae hoy aquí, son las respuestas. Esas respuestas tan cuidadosamente construidas, tan ambiguas, que a veces nos dejan más preguntas que certezas. Recordemos los inicios, ¿verdad? Cuando la serie estaba en pleno apogeo, cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier comentario era analizado al milímetro. Y ellos, con una maestría envidiable, sabían cómo manejar la prensa. Cuando les preguntaban directamente ¿están enamorados, son pareja?, las respuestas solían girar en torno a la amistad, al respeto mutuo, a la buena conexión profesional. Somos grandes amigos, decían, nos llevamos muy bien, disfrutamos trabajando juntos. Y sí, puede que sea cierto. La amistad es un pilar fundamental en cualquier relación. Pero para los ojos de los fans, y quizás para los nuestros también, a veces esas respuestas parecían un poco insuficientes. Era como si estuvieran diciendo una parte de la verdad, pero guardándose la otra bajo llave. Y no me malinterpreten, no estoy aquí para juzgar ni para inventar nada. Mi intención es analizar las dinámicas, las estrategias de comunicación, y cómo estas dos personalidades manejan la presión pública. Es fascinante ver cómo, a pesar de la insistencia de los medios, logran mantener un cierto control sobre la narrativa. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que se les veía juntos con mucha frecuencia fuera del set: viajes, cenas, eventos sociales. Las cámaras de los paparazzi estaban siempre al acecho y las imágenes hablaban por sí solas, o eso pensábamos nosotros. Pero cuando se les confrontaba con estas pruebas, la respuesta volvía a ser cautelosa. Estamos disfrutando de nuestra amistad, tenemos un grupo de amigos en común, apoyándonos mutuamente. Siempre elegantes, siempre profesionales. ¿Por qué esta evasión? Hay varias razones posibles. En primer lugar, la protección de su privacidad. En un mundo donde cada aspecto de la vida de las celebridades es escrutado, mantener una parte de su vida personal fuera del foco público es un acto de autoconservación. Una relación seria es algo íntimo, y tal vez ellos prefieren vivirla sin la presión constante de la opinión pública, de los juicios y de las expectativas. Es un derecho que todos tenemos, ¿no creen? En segundo lugar, la estrategia de marketing y el manejo de la imagen. Una relación confirmada puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede aumentar la popularidad y el interés de los fans. Por otro, puede generar controversia, celos o incluso decepción si las expectativas no se cumplen. Al mantener la ambigüedad, quizás Kerem y Hande buscan mantener un cierto aura de misterio y centrar la atención en su trabajo o en su talento. Y no les ha ido mal con eso, ¿verdad? Luego está la presión de la industria. Las carreras de los actores pueden verse afectadas por su vida personal. Una relación pública puede influir en los roles que les ofrecen, en los contratos publicitarios, e incluso en la percepción que el público tiene de ellos. Quizás, al mantener las cosas en privado, se aseguran de que su profesionalismo sea lo que prime. Pero volvamos a las respuestas. Si analizamos detenidamente algunas de sus declaraciones, podemos notar patrones. A menudo, cuando se les pregunta por el otro, empiezan con una sonrisa, un gesto de complicidad que alimenta la especulación, y luego, la respuesta se diluye.
Es una persona maravillosa, la admiro mucho, tenemos una conexión especial. Palabras bonitas, elogios sinceros, pero que no responden a la pregunta fundamental. Es un arte realmente. Un arte de decir mucho sin decir nada específico. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde a Ande le preguntaron directamente si estaba enamorada de Kerem. Ella, con una sonrisa radiante, respondió algo así como: el amor es algo muy hermoso, ¿no creen? Y la conexión que tengo con Kerem es muy especial. Somos muy buenos amigos y nos apoyamos mucho. Pero en este momento estoy muy enfocada en mi carrera y en los proyectos que tengo entre manos. Fíjense en la estructura, empieza hablando del amor en general, luego elogia la conexión, menciona la amistad y el apoyo, y finalmente desvía la atención hacia su trabajo. Es un movimiento de ajedrez impecable. Kerem, por su parte, ha tenido respuestas similares. Cuando se le ha preguntado si Ande es el amor de su vida, él suele responder con frases como: Ande es una mujer increíble, una profesional excepcional y una amiga leal. Tengo mucho respeto y cariño por ella. O también, vivimos el día a día. Lo importante es tener a la gente que quieres cerca y disfrutar de los momentos. De nuevo, la admiración, el respeto, la amistad, y una invitación a vivir el presente. Nada que confirme o niegue rotundamente. Esta ambigüedad, si bien frustrante para algunos, es precisamente lo que alimenta la conversación y el interés. Los fans se convierten en detectives, analizando cada palabra, cada foto, cada like en redes sociales. Y es que, seamos sinceros, una relación entre dos personas tan carismáticas y queridas es un tema de conversación interesante. Pensemos en la importancia de la comunicación no verbal. A veces, la forma en que dicen algo es más reveladora que las palabras mismas. Una mirada cómplice, un ligero rubor en las mejillas, un silencio un poco más prolongado de lo normal. Estos pequeños detalles son los que dan pie a que los fans y la prensa interpreten y construyan sus propias teorías. ¿Podríamos decir que hay una estrategia de lo que no se dice es lo que importa? Tal vez. Al no confirmar ni negar, mantienen una puerta abierta. Si en el futuro las cosas cambian, no tienen que retractarse de declaraciones rotundas. Y si la relación florece y deciden hacerlo público, el impacto será aún mayor. Es importante recordar que como figuras públicas, Kerem y Ande están constantemente bajo el escrutinio. Cada uno de sus movimientos es observado, analizado y a menudo malinterpretado. En este contexto, la discreción y la cautela son herramientas valiosas. Además, consideremos la edad y la etapa de vida en la que se encuentran. Ambos son jóvenes, con carreras en pleno ascenso. Es posible que en este momento, la prioridad sea consolidar sus trayectorias profesionales, y que una relación pública y mediática pueda ser vista como una distracción o un obstáculo. También existe la posibilidad de que simplemente disfruten de la libertad de tener una conexión especial sin la necesidad de etiquetarla públicamente. Quizás su relación no encaja en los moldes tradicionales que la prensa o el público esperan. Tal vez están construyendo algo propio, algo que solo ellos entienden. Y sinceramente, ¿no es eso también válido? Vivimos en una sociedad que a menudo nos empuja a poner etiquetas, a definir todo. Pero en el amor y en las relaciones, quizás la belleza reside en la fluidez, en la evolución, en lo que se siente y no necesariamente en lo que se declara en los titulares. La pregunta recurrente es, ¿son pareja o solo amigos muy, muy cercanos? La verdad es que basándonos únicamente en sus respuestas evasivas, es imposible dar una respuesta definitiva. Y quizás esa sea precisamente su intención. Dejar que el tiempo, las acciones y eventualmente las declaraciones futuras hablen por sí solas. Hemos visto cómo las redes sociales juegan un papel crucial en todo esto. Sus interacciones en Instagram, los comentarios que se dejan, las fotos que comparten son analizadas con lupa. Un simple me gusta puede desatar un torbellino de especulaciones. Y ellos a menudo manejan estas plataformas con la misma habilidad con la que manejan las entrevistas. Pensemos en la audiencia. Los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel son apasionados y leales. Quieren lo mejor para sus ídolos y, por supuesto, están muy interesados en su vida personal. La ambigüedad sobre su relación les permite mantener a esa audiencia comprometida, expectante. Es un juego de seducción, en cierto modo. Seducción mediática, seducción de los fans. La realidad es que en el mundo del espectáculo,
la línea entre la vida pública y la privada es a menudo muy difusa. Y celebridades como Kerem y Ande han aprendido a navegar por estas aguas turbulentas con una destreza admirable. Sus respuestas evasivas no son un signo de debilidad, sino de inteligencia y control. Para concluir, podemos decir que Kerem Bürsin y Hande Erçel, al ser preguntados sobre su relación, han adoptado una estrategia de comunicación caracterizada por la evasión, la ambigüedad y el elogio mutuo, siempre centrando la conversación en la amistad, el respeto y el profesional. Ismo. Si bien esta táctica puede ser frustrante para quienes buscan respuestas concretas, es una estrategia efectiva para proteger su privacidad, manejar su imagen pública y mantener el interés de sus seguidores. La verdad sobre la naturaleza exacta de su vínculo sigue siendo un misterio, y quizás esa sea la belleza de todo esto, permitiendo que sus acciones y el tiempo dicten el curso de la narrativa. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre las esquivas respuestas de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de la especulación y la comunicación estratégica. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que están juntos? ¿O prefieren que mantengan su vida privada? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Quiero leerlos a todos. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, por favor, no olvides darle un gran like. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.